Bienvenidos al programa del día de hoy. Bueno, hoy estamos concluyendo nuestro taller de oración. Hoy ya es la sesión número 4 y con esta concluimos esta parte. Espero que haya sido de beneficio para todos ustedes y que hayan podido crecer un poco también espiritualmente y acercarse más al Señor. Vamos a orar. Oh Padre de Gloria, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Señor, y quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, en este día, que tú toques los corazones, transformes nuestras vidas, Señor, y nos dirijas, Señor, hacia el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre en el que pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a enfocarnos en esta visión que tuvo el profeta Isaías. Quiero decirle que la vida del cristiano es una vida que debe de dar fruto y el fruto debe ser un fruto de justicia. El profeta Isaías, él por 15 años habían pasado ya 15 años, durante los primeros 15 años de su llamado, de su ministerio. Él era fariseo, ¿verdad? Era un doctor de la ley, él era una persona que servía al Señor en todo momento. Pero quiero que veamos hoy un gran cambio que sucedió en su vida después de que él tuvo una visión. Porque en los primeros capítulos 1, 2, 3, 4 y hasta el capítulo 5, ahí vemos a un Isaías que se sentía muy justificado con él mismo y que siempre estaba viendo los defectos de los demás, criticando la manera de proceder del pueblo, hablando en contra de las personas. Y, y no es sino hasta que él contempla al Señor que empieza a darse un gran cambio. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas, porque ante todo y sobre todo, el Señor nos ha llamado a contemplarlo a Él y a no juzgar. Muchas veces en nuestro ambiente que nos desarrollamos, tal vez de iglesia o en grupos pequeños, familiares o de amigos o de compañeros, muchas veces nos damos a la tarea de criticar a otros, de ver cómo andan vestidos, qué se pusieron, qué no se pusieron, y ser nosotros el juez si una persona tiene derecho o no de venir al templo, de venir a la iglesia, de venir a adorar en cierta forma, de cierta manera, con ciertas características de esa persona en ese momento. Y ciertamente el Señor nos ha llamado a no juzgar, porque en el momento en que nosotros juzgamos, también nosotros vamos a ser juzgados. Así que esto es un trabajo, es una obra que solo Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros y es individual y es la obra del Espíritu Santo. Así que es muchas veces nuestra costumbre, nuestra manera común de ser, donde estamos de continuo contemplando los defectos de otros y mirando qué podrían hacer mejor. Pero vamos a leer hoy la lectura de esta palabra y quiero que el Señor nos dé la bendición que tiene para nosotros en este día. Dice así, estamos en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Señor, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines,
trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a volver en un momentito a continuar a leer del versículo 8 en adelante. Aquí podemos ver algo muy importante. Hasta este momento, Isaías tal vez pensaba que él era el único bueno, que él era el único que verdaderamente servía a Dios, el único que se merecía estar ahí en el templo, el único que se portaba bien, se vestía bien, actuaba bien. Pero ¿qué sucede aquí cuando el profeta Isaías, el Señor, le muestra el trono de Dios, le muestra al Padre, se muestra Él delante del profeta? Bueno, lo primero que vemos ahí es que Él dice que Él vio al Señor sentado en el trono. Y esto es algo tan importante. Aquí, al contemplar al Señor, es donde nosotros empezamos a cambiar, donde nosotros empezamos a darnos cuenta verdaderamente de quién somos nosotros, de qué posición tenemos en ese momento y de la necesidad que tenemos del Señor. En realidad, nadie en las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nadie nunca ha cambiado si no antes ha contemplado al Señor. Por ejemplo, veamos bueno, aquí un ejemplo del profeta Isaías, donde él era un hombre dedicado a las cosas del Señor. Sin embargo, esta escena donde él contempla al Señor le llega a cambiar completamente su manera de pensar de él y de los demás. También Pablo, cuando iba camino a Damasco en su caballo con grupo de soldados a matar a los cristianos, a entregarlos, a torturarlos, en ese momento el Señor se revela ahí y él se derrumba de ese estrado donde él estaba, donde su pensamiento, su propia justicia lo tenía en un lugar tan alto, que él se creía que estaba haciendo la obra de Dios, y lo que estaba haciendo completamente era lo contrario, estaba destruyendo al pueblo de Dios. Y usted puede ver, hermano, que cuando él finalmente llega a contemplar a Jesús, todo cambia. Y ya él no se ve a él mismo, sino que contemplando al Señor también puede darse cuenta de su propia condición. Y esto sucede muy a menudo. La mujer en el pozo, cuando Jesús llegó ese día que él venía cansado, tan cansado que se quedó en el pozo esperando que sus discípulos fueran a buscar comida. Pero en ese momento, a esa hora del mediodía, cuando el sol estaba en lo peor, cuando nadie llegaba al pozo a esa hora porque era tan pesado ese sol, tan cansado, tan difícil, pero esta mujer viene sola, viene a esa hora porque tiene vergüenza de que los otros lo vean, no quiere ser acusada por los demás. Y es ahí donde ella contempla al Señor por primera vez y cambia la perspectiva de su vida, cambia la manera de ser en una forma completa y total. Es completamente transformada, ya no es esa mujer pecadora, sino que va y se convierte en una gran misionera, en esta mujer que va con las buenas noticias a todo el pueblo, a ese pueblo que la juzgaba por la manera de comer, de vestir, de andar, por su estilo de vida. Ahora ella misma, después de haber contemplado al Señor, recibe este poder y va a compartir el mensaje y les dice: vengan, ustedes también tienen que ver, tienen que beneficiarse de esto que ha pasado. Vemos también a Zaqueo, un hombre que también estafaba a la gente de continuo. Se había hecho millonario con este asunto. El negocio estaba muy próspero para él. Pero él quiere ver a Jesús y se sube ansiosamente a ese sicomoro esperando poder verlo, no perder una mirada al Salvador que iba a pasar pronto por ahí.
Pero el Señor en su misericordia y en su gran amor, en su gracia, Él conocía el corazón de Zaqueo. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que ahí se iban a encontrar ese día. Y Él para ahí le dice, Zaqueo, date prisa porque hoy casualmente voy a tu casa y la salvación hoy entra a tu casa. ¿Y qué pasa con Zaqueo? Una vez que él contempla al Señor, una vez que él lo ve, es otra persona, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya ese momento, este hombre ya no era el ladrón que fue siempre, ya no era ese hombre deshonesto. ¿Por qué? Porque al contemplar al Señor, el Señor transforma, el Señor cambia esa manera de ser y le da un nuevo corazón. Y así mismo podemos verlo muchas veces en las Escrituras. Como David decía, Señor, yo quiero ver tu rostro, permíteme contemplar tu rostro. Moisés, el siervo de Dios, cuando le fue permitido ver la espalda del Señor, cuando el Señor lo guardó, lo puso en medio de la roca para que pudiera ver al Señor pasar. Él dijo, ¿verdad? En ese momento Él resplandecía tanto que cuando bajó al pueblo, el pueblo quería que Él se tapara con un velo porque no podían soportar el reflejo de la presencia de Dios en Moisés. Sin embargo, Dios nos llama a contemplarlo. Porque Él dice, cuando mi pueblo se acerca a mí, se arrepiente y me busca, yo sanaré, yo estaré ahí para ellos. Él dice, si me buscáis de todo corazón, me vas a hallar. Entonces, esto es algo indispensable para la salvación de cualquier ser humano sobre la tierra. Yo podría decir que si no hemos contemplado al Señor, debemos de buscarlo, debemos de contemplarlo, porque aquí, al contemplar al Señor, somos transformados. Como le dijera, por ejemplo, y esto es sin el esfuerzo humano, sin el poder humano, que somos transformados por el Espíritu Santo. Cuando contemplamos en las Escrituras el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, cuando vemos al Señor en la cruz del Calvario, entregado por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Entonces, por sus llagas somos nosotros sanados y empezamos a cambiar. El Señor nos empieza a cambiar y a moldear conforme a su propio carácter y conforme a su buena voluntad para nuestra vida. Entonces, este es un proceso de todos los días. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, entreguémonos al Señor y permitamos contemplarlo a través de las Escrituras, contemplarlo a través de nuestra alabanza, contemplarlo a través de esos momentos de oración donde nosotros ya no venimos con la lista solamente a pedir, Señor, esto, sino que venimos a adorarle, venimos a contemplarlo, venimos a crecer. Por ejemplo, la sal de la tierra no necesita pensar que tiene que ser sal. Ya es sal en sí misma. La luz no tiene que pensar que va a ser luz. Ya es luz en sí misma. Si usted tiene un arbolito de naranja, ese arbolito de naranja no tiene que esforzarse por dar naranjas, porque ya tiene eso dentro de él. Entonces, el que está en Cristo es una nueva criatura. Entonces ya ese fruto de justicia, ese fruto del Espíritu Santo, a medida que nosotros contemplamos al Señor, pasamos el tiempo con Él debido, le entregamos todas las cosas en nuestra vida, entonces ahí mismo empezamos a cambiar. Y es un crecimiento, es el crecimiento espiritual que se va dando día a día. Tal vez usted de momento no se vea tan diferente, pero poco a poco, con el tiempo, cuando usted mira hacia atrás, usted dice, bueno,
no soy la misma persona que era hace 2 años, por ejemplo. Y aquí vemos la segunda cosa. ¿Qué sucede con Isaías después de que él contempla al Señor, que es lo primero? Y la segunda parte, él dice, ay que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí que algo pasa muy diferente a lo que había venido sucediendo el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya Isaías no se está fijando a ver cómo es que llegó la gente al templo. Ya no se está fijando si las mujeres son decorosas o no, o si vienen vestidas de cierta manera o no. Ya él no. Cuando él contempla al Señor, él dice, ay de mí, hombre de labios inmundos. Esto es un paso tan, pero tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Y esto debe suceder en nuestras vidas, si no, no va a haber salvación para nosotros. El Señor, al contemplar la pureza del Señor, al contemplar su amor, su grandeza, su majestad, su poder, su dominio, nosotros nos damos cuenta de que yo tengo problemas, de que yo soy de labios inmundos, de que yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida y que solo Dios puede ayudarme. Entonces ya de un momento a otro, ya yo he quitado los ojos de lo que está haciendo mi vecino, de lo que está haciendo mi hermana, de lo que está haciendo mis hijos, aunque claro, con los hijos uno debe de instruirlos, no estoy diciendo con eso que nosotros no podamos ayudar a alguien a crecer espiritualmente, pero que no pongamos nuestra vista ni nuestra dependencia cristiana en las actitudes y el comportamiento de otras personas. Porque cuando yo me doy cuenta de que yo, como dijo Isaías aquí, soy de labios inmundos, que yo también tengo pecado, que el Señor tiene que cambiar, que el Señor tiene que renovarme, que el Señor tiene que transformarme. Entonces, en ese momento voy a tener más simpatía y más compasión por aquellos que de acuerdo a mi criterio no están dando la talla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en vez de convertir esas personas en el platillo de comida del día, yo voy a traerlos en oración delante del Señor, sin juzgarlos. Voy a pedir ayuda para el tiempo oportuno de necesidad de ellos, o ayuda para que Dios los socorra, los bendiga, los prospere, y en lo que está de parte de mí, hacer todo en amor, en aceptación, para que estas personas también puedan empezar a contemplar al Señor y reciban esa misma bendición, ese mismo empoderío que solamente viene de nuestro Padre Celestial. Porque vivimos en un mundo con muchísimo conflicto, con muchísima distracción, con muchísimas preocupaciones y cosas que nos indisponen. Muchas veces nos levantamos indispuestos, desde que nos levantamos ya con cierta cólera por algo y estamos esperando a ver quién pasa por ahí para cortarle la cabeza. Y eso en realidad no debe ser así. Entonces vemos que al contemplar al Señor es lo primero que debemos de hacer. Cuando lo contemplamos nos damos cuenta de quién verdaderamente somos nosotros y entonces ahora sí, no juzguemos, sino que más bien amemos con el amor que Dios nos ha amado. Muchas veces nosotros tenemos este pensamiento de suficiencia propia. Por ejemplo, las 10 vírgenes, ellas sentían que estaban listas, pensaban que estaban listas para recibir al novio, pero no lo estaban. Vemos la iglesia de la Odisea, donde el Señor le dice, yo te aconsejo que, o sea, ve tu condición, o sea, crees que estás muy bien, pero mira, compra de mí
colirio, compra de mí vestiduras blancas. Entonces esto es algo común, es algo como que el enemigo nos envuelve para confundirnos y también para destruirnos, para destruir a otros. Entonces es mi deseo que nosotros al contemplar al Señor tengamos un corazón contrito, un corazón humillado. Vemos que cuando, por ejemplo, Daniel, el ángel Gabriel, que era el ángel, cuando él vio al ángel, él se desmayó, él estuvo no podía levantarse, pero el Señor le dio el poder para que lo hiciera. A Pablo, el Señor lo levantó de donde estaba, le dio el poder. A Isaías, ve aquí lo que dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vemos el cambio en la vida del profeta en ese momento y también la habilidad de Dios de usarlo a él. Acuérdense que ya él había sido llamado, ya había escrito los primeros 5 capítulos del libro de Isaías. Y sin embargo, vemos que no tenía el concepto de la gracia y de la misericordia de Dios como lo debía tener. Pero cuando contempló al Señor, eso cambió. Ese corazón contrito ya vino a él y entonces ahora sí, ahora él dice, Señor, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, envíame a mí. Ya había sido purificado esos labios de él que una vez tal vez habían juzgado al pueblo, que habían tal vez desanimado a otros, ya ahora eran labios purificados con el fuego del altar de Dios. Así que nosotros también, en este peregrinaje donde estamos, debemos de cumplir, de buscar esas 3 cosas. Contemplar al Señor. Después darnos cuenta de nuestra propia condición. Y una vez con un corazón contrito y humillado, servirle al Señor en esa obra que Él ha preparado para que usted y yo hagamos. Porque el cristianismo es proactivo, debe haber fruto y un fruto abundante, un fruto que debe venir en su vida ya de una manera natural. ¿Por qué? Porque usted está contemplando a su Salvador, contemplando a su Creador. Saquemos tiempo de nuestros días atareados para contemplar al Señor y que contemplando podamos ser transformados a su imagen y semejanza para que otros, en vez de vernos a nosotros, vean al Señor en nosotros. Que Dios le bendiga.